Buenas tardes, soy la maestra Catalina Sáenz Gallegos, licenciada y maestra en Historia por la Universidad Michoacana, guía certificado NOM 08, docente desde hace más de 20 años en la Universidad de Morelia y en la Universidad Michoacana, y hoy les voy a presentar un tema muy interesante que es Morelia en la Independencia. Morelia, la antigua Valladolid, es una ciudad muy importante, fue una ciudad muy importante que trasladaron los poderes, o que trasladó los poderes desde el siglo XVII, precisamente por ser una ciudad para españoles, porque era una ciudad que consideraba, de acuerdo a Platón, que cumplía con todos los requisitos para ser una ciudad. Exactamente, lo único que le faltaba era salir al mar, pero tenía montañas, tenía valles, tenía agua. Entonces, bueno, pues esta ciudad va a ser fundamental para el movimiento de independencia. Cada uno de nosotros, cuando ha caminado por las calles y se fija en las viejas casonas, uno no se imagina que estas casonas y estas plazas fueron escenario de grandes acontecimientos. Precisamente aquí es donde va a surgir la primera conspiración en forma, digamos, por llamarlo así. Por eso también a Morelia se le conoce como la cuna ideológica de la independencia, porque en 1809, en diciembre de 1809, con el pretexto de una tertulia, ¿verdad?, se juntan en la casa del capitán militar Gabriel García de Obeso, la familia Michelena, que tienen obtenido su casa, donde ahora están los portales del lado del Palacio de Justicia, Mariano Nicolás de Michelena, y bueno, también a quien mencionábamos, a Josefa María de los Dolores Michelena, Gil de Miranda. Obviamente, pues tenemos tres centros educativos importantísimos en la formación de la ideología de esta época. Es el Colegio de San Nicolás, fundado por Vasco de Quiroga en 1540, donde precisamente Miguel Hidalgo va a ser rector hasta su expulsión. El Seminario de San Pedro, lo que es ahora Palacio de Gobierno, donde pues ahí también estudiaron algunos de los personajes relevantes de este movimiento. Ahí estuvo también Morelos, y bueno, el Colegio de San Francisco Javier, ahora Centro Cultural Clavijero, que también pues obviamente fue semillero de ideas muy importantes. De hecho, también Francisco de la Maza, que es un historiador del arte especialista, nos dice que incluso el convento de las Rosas, o la iglesia de las Rosas, veladamente tiene un mensaje político en el altar principal, ya que Santa Rosa de Lima es la primera santa en América, pero además es criolla. Y están colocando abajo de ella pues a la Virgen de Guadalupe, y es un mensaje muy claro. Fuera los gachupines, no queremos gachupines, queremos pues ahora sí que digamos, una nación de criollos, ¿no? Y precisamente pues esta conspiración, bueno, también va a contar con el apoyo de la población indígena, que eso es a veces poco tratado. Pedro Rosales era, digamos, como una especie de cacique de los barrios indígenas de Valladolid, y él es uno de los que va a empezar también a inculcar estas ideas de libertad. Entonces imaginémonos estos colegios, incluso bueno también, aunque no nos agrade, el Museo Regional pues fue casa familiar de los Huarte, Ana Huarte, casada con Agustín de Iturbide, ¿no? Agustín primero posteriormente. Él también nació en Valladolid, no lo podemos negar, así que aunque lo borremos de la historia, pues lo siento, también es vallisoletano. Y de hecho, bueno, pues también el caminar por sus plazas, el antiguo Palacio de Justicia, lo que es ahora el Museo del Poder Judicial, fueron las casas consistoriales o casas del ayuntamiento. Era la cárcel, la alhóndiga, donde se depositaban las semillas, ¿no? Y también donde se dirimían ciertas cuestiones judiciales. Este lugar es muy, muy importante porque ahí se leyó precisamente el bando de abolición de la esclavitud por el intendente José María Anzorena, gracias a lo que decíamos en la primera etapa de lucha de Hidalgo, ¿no? Y bueno, pues obviamente también en los portales fue fusilado Mariano Matamoros. Ahí es el brazo derecho de Morelos. Yo les comentaba que donde ahora, bueno, en la calle de Zaragoza, donde está un hospital, era una antigua cárcel de clérigos. Y narran algunos autores que Matamoros fue colocado ahí después de ser vencido en las lomas de Santa María
por Iturbide, ¿no? En una estrategia militar muy importante, y que pues lo trasladan a ese lugar. Posteriormente se le condena a muerte, como a todos los pues que participaban en el movimiento, ¿no? Se dice que eran un poco aproximadamente como 300 soldados, es lo que refiere la noticia, que se ordenó que todas las campanas de toda la iglesia, de todas las iglesias, tocaran a muerto, ¿no? Doblaran a muerto. Esa fue una orden del comandante del ejército. Matamoros iba descalzo, dice que había regalado sus zapatos, bueno, y que iba rezando o cantando el Miserere. Me arrepiento, Señor, de haberte ofendido. Y después, pues en la plaza de armas, precisamente se ponen 4 cañones con 4 artilleros, y se invitó cordialmente, digo, y se invitó, entre comillas, a la población a que asistiera a este fusilamiento, ¿verdad? No era que te pudieras negar, simplemente era para que todo el mundo estuviera pendiente, ¿no? Y te sirviera como escarmiento. A las 12 del mediodía ponen lo que le llamarían pata de gallo, que es un poste con una especie de tripié para colocar al prisionero y dar precisamente pues la orden de fusilamiento. Le dan doble descarga porque no se muere a la primera, y su cuerpo va a permanecer aproximadamente hasta las 3 de la tarde, cuando los hermanos franciscanos se lo van a llevar cargado en hombros hacia San Francisco, hacia lo que es la iglesia de San Francisco, para velarlo en una de las salas. Entonces, como ven, pues tenemos muchos lugares importantes. Ahora donde está un banco, precisamente, era la casa de García Obeso. Ese capitán, ya les decía, fue uno de los que inició este movimiento de la conspiración. Entonces, sí es fundamental que ustedes conozcan, caminen por estos lugares, sepan el papel que tiene precisamente Morelia en la antigua Valladolid, ¿no? También fusilaron al padre José Guadalupe Salto. Era un padre de Tremendo de los Reyes, pero obviamente pues menos reconocido que Matamoros, ¿no? Ahí lo fusilaron también casi enfrente de donde estaba Matamoros. Imagínense la teatralidad del asunto, con más de 300 soldados apuntándole a la población y 4 cañones dispuestos a disparar si se movía la gente, ¿no? Y bueno, pues obviamente la figura de Hidalgo es fundamental. Como pues rector, él incluso, bueno, dicen que enseñaba filosofía crítica. Esto le costó su salida de Valladolid. El decidir enseñar a sus alumnos a pensar y a cuestionar al maestro, lo que no era permitido, obviamente. Incluso también se menciona que aquí en Valladolid nació la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez. Eso, un ingeniero, Raúl Chávez, era un ingeniero topógrafo, pero estaba fascinado con la historia. Él descubrió el acta en la iglesia Las Monjas, en la iglesia de las monjas, en el archivo de las monjas. Entonces, pues obviamente, aunque no se corroboró ese documento, todavía no sabemos si realmente existe, que esperemos que sí, pero podríamos decir que también doña Josefa, que fue un personaje relevante en el movimiento, pues nació en esta ciudad. Entonces, como pueden ver, precisamente pues tenemos un sinfín de lugares a los que podemos acudir, y cada uno de ellos nos va a contar una historia. Nos va a decir un lugar, una plaza, nos va a recordar qué personajes anduvieron. Imagínense a los Michelena atravesando embosados la plaza para reunirse con precisamente García Obeso, ¿no? Y obviamente otros simpatizantes del movimiento, hasta que son denunciados y bueno, pues son puestos en prisión, posteriormente liberados, ¿no? Pero es muy interesante. Ya hablaremos también, por ejemplo, del hijo pródigo después de Morelia. Ese ya es otro tema de Morelos, ¿no? Pero sí es fundamental que cuando caminemos recordemos la gesta heroica que inició aquí con la conspiración de diciembre de 1809. Y los personajes que intervinieron, pues la mayoría son de Michoacán, de Valladolid, ¿no? Entonces, pues imaginen, por ejemplo, las Rosas, yo les decía, la primera santa criolla, ¿no? Y, o sea, los criollos están mandando un mensaje muy claro. Y además ahí en las Rosas también estuvo, pues, esta hermana María Josefa de los Dolores, ¿no? Michelena Aquili Miranda, que ella es descubierta por andar mandando cartas a sus hermanos
Aunque también es algo curioso porque las mujeres no se les enseñaba a escribir, solamente a leer, porque decían que podía correr peligro de tener correspondencia prohibida, ¿no? Como cartas de amor o cualquier otro asunto, pero sin embargo la correspondencia que ella intercambiaba era a través de su sirvienta, porque obviamente es un claustro de clausura, ¿no? Y entonces, pues, dicen que casualmente un día que la sirvienta iba por el mercado, un soldado accidentalmente la tira, le tira su canasta y bueno, pues ahí descubren la correspondencia y pues Josefa es juzgada, bueno, va a ser condenada a muerte, pero como no podían entrar los militares al convento, le dan un plazo a la Madre Superiora para que la entregue y sea fusilada. Y curiosamente ella, bueno, dice que ella se la pasaba rezando para que no, pues no llegaran a mancillar este convento, ¿no? Y que casualmente un día antes de que venciera el término, digamos, amanece muerta en su celda. Dicen que por intervención divina, ¿verdad? Le echan la culpa a Dios. Y bueno, pues obviamente también tenemos a Manuel Villalongín, un personaje muy relevante, del cual pues hay una plazuela aquí también en la ciudad, enfrente de las Tarascas, ¿verdad? Manuel Villalongín pues era un militar también nacido aquí en Valladolid, era un militar muy importante. La escena por la que más se le recuerda es porque los realistas tenían como método capturar a las esposas de los militares, de los insurgentes, para obligarlos a rendirse. Y bueno, se dice que la ponen en una cárcel que estaba cerca de ahí donde es la plazuela ahora Villalongín, y que supuestamente Manuel Villalongín, que no se quiso rendir, la rescató montado en un caballo blanco, de manera muy heroica y muy romántica, ¿no? Entonces, pues como ven, cada rincón, incluso, bueno, pues la misma catedral, nos habla precisamente de los grandes religiosos, ¿no? Como Manuel Abad y Queipo, que en un primer momento pues era amigo de Hidalgo, después es el que gira el bando de excomunión, un bando muy severo, aunque la iglesia posteriormente se desmarca, ¿no? El Vaticano dice que perdón por esos, pero la excomunión es un documento muy duro, ¿no? Entonces, pues la catedral va a ser muy importante también por los clérigos que van a formar parte, ¿no? Del cabildo, de la importancia. Yo les recomiendo que su ciudad la conozcan, que se enamoren cada vez más de Morelia y que precisamente pues vean los edificios a obra con otro rostro, ¿no? Con pues lugares que contaron o que cuentan historias y lugares que están por descubrirse, ¿no? Que son de alguna manera pues lugares muy relevantes. Y bueno, pues esto sería todo. Esta es una producción del Ayuntamiento de Morelia a través de la Secretaría de Cultura, Haz Patria Salva Vidas.